Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es el circuito que tengo acá arriba de la mesa. Básicamente es un optoacoplador más un Tele431. Ya habrán visto videos donde hablo del Tele431 y demás. Pero bueno, este circuito, no sé, este conjunto de componentes lo que hace es, bueno, controlarnos de alguna manera la corriente del LED que tiene el optoacoplador adentro. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, este circuito es muy utilizado en lo que es feedback de fuentes de alimentación tipo switching, ¿no? Las fuentes aisladas normalmente tienen que tener una muestra de la señal de salida para inyectarla en la entrada y así poder controlarse, ¿no? El sistema de control. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata, que es un circuito muy simple pero bastante útil. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, tengo marcador de otro color, así que para el último video que me dijeron que no se veía, bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata la teoría. Yo lo que voy a estar hablando es del TL431, que ya lo habrán visto en lo que yo en otros videos y demás, que ya saben que tengo. Pero lo que vamos a estar hablando ahora básicamente es de, por ejemplo, algo muy común. Nosotros tenemos una fuente switching, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a hacer este dibujito de una fuente switching. Acá tenemos la salida de switching, el feedback de la fuente, bueno, la entrada, no importa. Una fuente, no importa qué integrado sea. Pero normalmente nosotros podemos tener acá, por ejemplo, este circuito, si es una fuente elevadora de tensión. Y normalmente, ¿qué hacemos? Venimos acá, ponemos un divisor resistivo y entramos en el feedback. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque yo quiero tomar una muestra. Acá la fuente switching tiene un generador de lo que viene a ser PWM, ¿no? Y nosotros, según la tensión que tenemos acá, pasando por este divisor y viniendo a este punto, va a variar el ancho de pulso. Si es un pulso más ancho, ¿no? O si es un pulso más finito, ¿no? Como se ve ahí. Depende de esto. Y depende del ancho del pulso, la tensión de salida que va a tener acá. Ya vimos, hay un montón de videos que tengo de fuente, así que les recomiendo que los vayan a ver. Pero bueno, este video va a hablar de otra cosa distinta que nunca hablé en las fuentes estas, me parece. Así que vamos a ver eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que adentro estos integrados de fuente, por ejemplo, tienen comparadores, ¿no? Por ejemplo, para tener una idea, si yo hago, vamos a hacerlo, no sé, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un circuito chiquitito, voy a borrar un poco acá para que se vea bien. Bueno, ya que está borro todo porque no tiene sentido. Bueno, tenemos un circuito, por ejemplo, vamos a hacer así. Tenemos adentro un amplificador operacional. Normalmente tenemos una referencia de tensión que viene acá. Y este es nuestro pin de feedback, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos un comparador. Este comparador compara una tensión de referencia, por ejemplo, 1.25 volt contra la que tengo acá. Si acá tengo 1.25 volt y acá tengo 1.25 volt, lo que va a pasar es que son iguales las tensiones. Ahora, si yo lo supero, por ejemplo, tengo 1.5 volt, una tensión es mayor a la otra y depende cómo esté configurado adentro, porque no le hago el negativo y el positivo, el inversor o no inversor, porque hay alguna fuente que lo tienen configurado de una manera y otras de otra, que depende de la lógica que tiene adentro, si activa por alto o por bajo. Por eso no lo quiero dibujar porque es algo genérico. Pero si yo tengo 1.5 volt y es mayor a 1.25, por ahí este nivel pasa a nivel alto, me sube acá, me compara algo adentro y me modifica el ciclo de trabajo. Y si es menor, me modifica de otra manera. ¿Qué hace eso? Hace que la fuente suba o baje la tensión, ajuste la tensión de salida más alta o más baja. Eso es lo que hace. Es un comparador de tensión, es un comparador de error, como se le dice también. Así que eso es lo que tenemos adentro. Hay otros tipos de fuente de alimentación, por ejemplo el Viper 22, que es un integradito para hacer AC to DC en vez de DC-DC, es AC-DC porque entramos con una alterna, la rectificamos y demás y salimos con una continua. Este adentro tiene su transistor de potencia, por ejemplo, otra vez vamos a hacerlo genérico, un MOSFET, ¿no? Cualquiera, no importa cuál es, pero tiene algo así. Y adentro tiene un shunt. Este shunt lo que hace es, con el mismo operacional que teníamos antes, viene acá y lo compara. Y después tenemos también acá una referencia de tensión, que la compara, obviamente, contra algo hay que comparar, no es que ponemos una entrada y ya está. ¿Contra qué lo comparo? Contra una referencia estable que tiene dentro la fuente. Y después acá tiene otro más que viene, esto va a masa, y esto de acá que es un feedback. ¿Por qué hace esto?
Fíjense, acá está comparando dos señales. Está comparando la señal de la corriente, es decir, si la corriente que tengo por esta rama es muy alta, la caída de tensión en el shunt va a ser alta, lo cual esta tensión va a ser más alta que la referencia y me va a cortar el ciclo de trabajo para que la fuente se apague o eventualmente modifique el ciclo de trabajo y me baje la tensión. Es una protección, che, es muy alta la corriente, bueno, entonces esta tensión, esta caída de tensión es muy alta, la compara con la referencia y dice, bueno, algo tenés que hacer, porque si no, se quema. Y la otra que tenemos es lo mismo, tenemos un feedback, este feedback, acá tenemos ponerle una bobina, tenemos el diodito, tenemos el capacitor a masa, bueno, acá tenemos el divisor resistivo que entra ahí, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué traigo este circuito? No porque sea el Viper 22 o algo así, sino porque les estoy mostrando que hay dos ingresos para el comparador de error. Por ejemplo, uno es el feedback, el típico de toda la vida. Si la tensión que tengo en esta entrada del comparador es mayor a la de la referencia, quiere decir que me pasé en la tensión de salida, entonces modificame el ciclo de trabajo, bajame un poquito la tensión. Entonces, ese es el más típico de todos. Pero este también tiene otra opción, que es, por ejemplo, medir también la corriente. Si la corriente es muy alta, cortame por corriente. Si la tensión es muy alta, cortame por tensión. Entonces, lo que quiere decir es que tiene dos formas de controlar la fuente, por tensión y por corriente. Y eso me trae, por consiguiente, otra cosa más. Por ejemplo, el TL494, este no lo quiero borrar porque quiero mostrarles una cosa. El TL494 adentro, vamos a hacerlo un poco más grande, tiene dos comparadores que a la vez tienen un diodito de salida, lo hice muy pegado, para unirse acá, y tienen acá otra entrada más. Tenemos dos comparadores, esto entra al comparador de error, acá tenemos una referencia, como siempre, y bueno, acá tenemos un comparador, otro comparador, y acá tenemos el típico feedback, por ejemplo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? De esta misma manera, teníamos una entrada de feedback y una entrada de corriente, que esto es fijo porque está interno dentro del Viper 22. Pero en el 494 nos permite nosotros customizarlo afuera. Te doy dos comparadores para que hagas lo que quieras, o no los usás para nada, o los usás y le pones un shunt en algún lado, una resistencia de shunt, o le pones uno de tensión. O sea, depende cómo lo quiera configurar el usuario, vas a poder hacer lo que quieras. O los usás o no los usás. Pero lo que yo voy es que tienen distintos métodos de ingreso al comparador de error. Eso es lo que me interesaba. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto, a pesar de que es un comparador de error, que termina siendo un operacional, lo que tenemos acá y demás, adentro tiene transistores, resistencias y está polarizado. En el caso de este Viper 22 ya viene con una resistencia adentro, lo cual yo acá lo que puedo hacer es poner un transistor a masa. ¿Y qué pasa? Si yo acá cierro el transistor, pongo este a masa, si pongo este pin a masa, obviamente tengo una resistencia acá, dependiendo del valor de resistencia va a haber una caída de tensión, pues está todo polarizado, tiene un bias adentro. Yo pongo esto a masa, lo que va a pasar es que, bueno, voy a tener 0 volt acá, más o menos. Esos 0 volt acá, depende de la resistencia, me van a tirar para abajo estas tensiones de acá, lo cual puede que nunca corte. Ahora, tenemos otro escenario. Podemos poner el transistor arriba también, por ejemplo, tipo high side, y venimos de esta manera. Y bueno, acá es otro tipo de circuito, porque yo, por ejemplo, yo saturo el transistor, le mando VCC en este punto, y sería lo mismo que está pasando con el shunt. Si me paso la tensión, entra el comparador y me desactiva la fuente. En este caso, si yo me paso la tensión en el feedback, lo que va a pasar es que se va a cortar, por comparación, se va a cortar la fuente también. Entonces, hay distintos métodos de hacerlo. También hay otro método que puede ser viable, que también se usa. Por ejemplo, es si nosotros teníamos acá antes todo el circuito de la fuente típica, y yo venía acá y ponía el divisor resistivo, ¿no? Hasta acá todo bien. Yo podría poner en algún punto de esto, vamos a cortarlo, podría poner acá un transistor, ¿no? De esta manera, y bueno, yo podría tomar, por ejemplo, este punto. Entonces yo con el transistor, de esta manera, aseguro un límite. ¿Por qué? Porque si yo lo cierro el circuito del todo, el límite es como si el transistor no estuviese y estaría la resistencia derecho acá. Y si yo lo abro, es esta resistencia la que está más, a lo cual, de alguna manera, lo voy compensando el circuito. Entonces, esto es un método. ¿Y por qué traigo este método acá? Bueno, porque yo acá tengo un transistor, y un transistor tranquilamente puede ser un optoacoplador, ¿no? Entonces ahora la cosa se pone más divertida. ¿Por qué se pone más divertida? Y bueno, se pone más divertido porque al tener un autoacoplador tengo aislación. Y si tengo aislación, lo que tengo es una fuente aislada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tranquilamente porque
Yo esto no necesito tenerlo así. Esto, por ejemplo, podría estar conectado. Esto es una alimentación. Podría estar conectado a esta alimentación de acá. Y, a ver, lo voy a hacer de otra manera porque en mi cabeza lo veo de una forma, pero quiero que se entienda un poco mejor. Tenemos acá, lo tenemos alimentado a la misma fuente, ¿no? Y acá tengo un transformador. Y este transformador tiene su propio diodo, su propio capacitor y tiene otra masa. Vamos a hacer un triangulito en vez de una rayita. Entonces acá tenemos otra alimentación. Y este LED podría estar conectado de alguna manera a la salida aislada de la fuente. Entonces ahora tenemos un circuito completamente aislado. Como podemos ver, esta raya aísla una parte de la otra, lo cual acá puedo tener 220, trabajar con una fuente tipo de PC, una fuente de PSU de computadora que trabaja en 220, enchufada a la red, lo cual tenemos riesgo eléctrico, y del otro lado podríamos tener 5 volt, por ejemplo, y aislado. O como pasa una fuente de cargador de celular, normalmente son así, los cargadores de celulares tienen una fuente switching adentro que baja de 220 a 5 volt, pero están aisladas para que uno pueda tocar el enchufe y no morirse cuando lo va a agarrar, ¿no? O sea, eso es una de las cosas. Pero bueno, este es un circuito bastante simple. Ahora, el problema no es ese. Olvidémonos del lado caliente de la fuente, que es este lado de acá. Olvidémonos de esto, ¿no? Porque esto acá no importa. Hasta ahora, con un transistor nosotros modificamos el feedback y el ciclo de trabajo y todo lo que ya sabemos. El problema es esta parte de acá. Y vamos a redibujarla para que se entienda un poco mejor. Entonces, nosotros lo que teníamos era una fuente. Vamos a hacer algo, por ejemplo, no sé, algún circuito como para entender, para que quede acá de concepto. No importa si no era así, si el transistor no iba a masa o sí iba a masa, no importa. Nosotros lo que tenemos es esto, es un transformador acá, una fuente aislada. Tenemos la típica fuente, tenemos acá capacitorcito, otra vez una masa diferente. Bueno, acá tenemos la salida, la V output. Y ahora lo que tenemos es un optoacoplador. Por ejemplo, el que ya habrán visto en toda la fuente de alimentación, el PC817, que lo vieron en toda la fuente porque toda la fuente tiene uno de estos adentro. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, lo que estamos haciendo acá es tomar una muestra de la señal que tengo acá, inyectarla. Por ejemplo, yo podría poner acá una resistencia y tomar una muestra de este punto, ¿no? Una resistencia, la R de LED. ¿Por qué es una R de LED? Y porque no puedo meter un directo porque quemo LED, claramente. Esto yo podría poner a masa. Lo que pasa que lo que va a pasar con esto es que el LED va a empezar a encender según la tensión empiece a subir y el transistor va a empezar a cerrar según el brillo empiece a aumentar adentro del PC817. Y el problema que tenemos acá, ¿cuál es? Y que yo no necesito un estado inestable, una metaestabilidad. Yo necesito algo estable, algo lógico, algo que me diga, bueno, prendémelo, apagámelo, un switch. Entonces yo no puedo hacer esto. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Un comparador. Pueden poner un comparador. ¿El comparador qué hace? Compara una tensión con otra. Cuando la tensión supera a la anterior, me cambia el estado en la salida. Perfecto. Ahora, ¿qué comparador se les ocurre? Bueno, tenemos un comparador, el LM393. Es un comparador típico, ¿no? Comparador de toda la vida. El LM393. Pero podemos hacer otra cosa, más clásica, y usar un TL431. Otra vez. TL431. ¿Por qué? Porque adentro, el TL431 lo que tiene es equivalente, lo que viene a ser un comparador, una tensión de referencia, ¿no? Esto viene así. Después tenemos un transistorcito acá, esto viene acá, y acá tenemos un pin, acá tenemos el otro pin, y acá tenemos el otro pin. Esta es la referencia, esto viene a ser el cátodo, y esto viene a ser el ánodo. ¿Y qué referencia tiene acá? 2.5 volt. Lo mismo que vimos siempre en los videos del 431, que yo lo que hacía era agarrar el 431, la referencia la conectaba acá y tenía en este punto 2,5 volt, porque uso la referencia interna. Bueno, eso es lo que yo hacía. Entonces tenemos un comparador, un transistor de salida y una referencia. Tenemos todo. Si nosotros poníamos un comparador externo, como un LM393, teníamos que agregar una referencia también. La referencia, mientras más estable, mejor. Entonces teníamos que poner uno de estos como referencia. Entonces, ¿para qué si ya esto tiene adentro un comparador? Entonces ahí simplificamos mucho el circuito. No por nada todas las fuentes comerciales usan este circuito, esta configuración, ¿no? No es que uno está inventando la rueda, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora yo les voy a pasar a explicar. Conectamos acá el 431 a tierra, está conectado sin ningún problema, y después acá ponemos un divisor resistivo y conectamos esto al divisor resistivo.
Bueno, vamos a ver esto así. Esto es R1, esto es R2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos por el momento dos ramas. Una rama de corriente que va a pasar por estas dos resistencias y otra que va a pasar por la resistencia del LED, el LED y el TL431. Bueno, el TL431, como tiene un comparador adentro, lo que dice es, bueno, si yo supero los 2.5 volt que tengo acá, entonces esto empieza a conducir. Es como una llave, básicamente. Funciona como una llave. Lo cual, ¿qué tensión tengo que tener en este punto de referencia para que esta llave se cierre y el LED se prenda? Bueno, una tensión mayor a 2,5 volt. ¿Cómo lo hago? Con estas dos resistencias. Es decir, si yo acá quiero 5 volt de salida, puedo poner 10K y 10K, y ustedes saben que un divisor resistivo con las dos resistencias iguales es VCS sobre 2 en el punto. Entonces, si yo tengo 5 volt acá voy a tener 2,5 volt. Entonces 2,5 volt vienen acá, me cierran el circuito que tengo acá dentro del comparador, el LED se prende, se satura el transistor y la fuente se da cuenta que llegó al límite de tensión. Entonces me modifica el ciclo de trabajo, esta tensión empieza a caer según se va descargando el capacitor, y cuando se empieza a caer esta tensión, esta baja también. Al bajar acá se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir, perdón, esta parte, el LED se apaga, este transistor se abre otra vez y esto empieza a modificar el ciclo de trabajo. Y esto lo hace de manera realimentada todo el tiempo. Entonces de esa manera estabiliza y mantiene. Eso es lo que hace, no tiene mucha más ciencia. Ahora, si nosotros lo queremos calcular, podríamos decir que la tensión de salida va a ser 1 más R1 sobre R2 más la B ref. R1 y R2 son estas dos, 1 bueno porque es el tema del divisor resistivo y la B ref son 2,5 volt del TL431. Eso es todo lo que hace, no tiene más ciencia que eso. En algunos casos, tengo otro color, tengo naranja también, en algunos casos le ponen acá una resistencia, que es una resistencia de vías, de polarización para el LED, depende del optocoplador, a veces es necesario usarlo o no, y también se agrega en este punto un capacitor, o un capacitor más una resistencia. Este capacitor pueden o no ponérselo, yo ahora les voy a mostrar en el laboratorio cómo funciona, y este capacitor lo que hace es que cuando estamos en un periodo de conmutación, porque acá no se olviden que hay una PWM, que en realidad va a ser un circuito más o menos así, cuando después pasa por el capacitor se aplana un poco, bueno, toda esta conmutación en un momento va a estar en un valle, en otro momento en un pico, y lo que hacemos con esto es no tener un falso disparo, nada más. Pero se lo pueden sacar, se lo pueden poner, eso queda a gusto de ustedes, ¿no? Otro tema que hay que tener en cuenta, ya estoy con otro color, es lo que viene a ser la corriente de referencia del TL431. Depende del que vayan a usar, si es TL431A o si es el B, tiene una corriente diferente, por ejemplo, de 2 a 4 microamperes o de 1,5 a 2 microamperes, depende de la letra que usen. Esa corriente de referencia, la I de referencia, no puede superar estos valores, si no estaría empezando a funcionar mal y podría llevar a la destrucción del TL431, con lo cual tengan en cuenta qué resistencia están usando, porque por ejemplo, si yo quiero tener 2,5 volt a partir de 5, son dos resistencias iguales, pero no es lo mismo tener dos resistencias de 1K que tener dos resistencias de 1 mega. Las dos les van a dar VCS sobre 2, tanto 1 mega como 1K, pero una va a circular una corriente más grande que la otra, y bueno, eso es lo que tenemos que calcular también, ¿no? Depende de ustedes cómo lo quieran analizar, pero a mí me parece que es bastante interesante el circuito, porque ya se dan cuenta que si en algún momento quieren agarrar una fuentecita, por ejemplo como esta, y ponerle un transformador en vez de una bobina, tener devanados auxiliares o secundarios, y quieren tomar una muestra de la tensión, lo ideal sería que hagan este circuito. TL431, PC817, y ya más o menos tienen una aislación que les va a servir a ustedes para controlar el feedback de la fuente. En este caso la controlamos con una referencia externa, que es un potenciómetro, ¿no? Pero si ustedes no quieren hacer eso y quieren ponerle este circuito, lo pueden hacer también. No tendría sentido en esta fuente, porque esta fuente no está aislada. ¿Para qué voy a aislar algo que no está aislada la fuente? Pero en una fuente aislada sí tiene sentido. Así que bueno, gente, me parece que el circuito es bastante interesante. Vamos a ver ahora en el laboratorio, vamos a probarlo obviamente, vamos a poner la fuente, el multímetro, vamos a ver cómo se prende y apaga. Le voy a poner un LED acá, en este punto, en vez de poner la fuente, porque no tengo fuente para ponerle aislada. En este punto le voy a poner, por ejemplo, una resistencia con un LED, y van a ver cómo cuando yo supero los 2,5 volt, se cierra este circuito y se prende el LED. A ver, no tiene mucha ciencia, es un comparador, pero así es como funcionan las fuentes de alimentación
tipo la de los cargadores de celular, la de PC y demás, tienen este tipo de feedback. De hecho pueden ver el circuito, normalmente es un TL494 con este PC817 y un 431 o algún derivado 431 para hacer lo mismo. Así que bueno, vamos a ver en el laboratorio eso. Bueno, una vez que ya vimos la teoría, que bueno, ya se las mostré en el pizarrón, así que vamos a ver un poquito de qué se trata el circuito, que es recontra básico. Pero bueno, lo que tenemos acá es el PC817, como les comentaba antes. Acá tenemos el TL431. Tenemos estas dos resistencias que son el divisor resistivo. Esto conforma R1 y R2, según veíamos en el diagrama. Acá de este lado tenemos la resistencia del LED, ¿no? La que limita la corriente del LED del optoacoplador porque no lo queremos quemar. Y del otro lado tenemos el transistor del optoacoplador conectado en emisor común a masa y un LED como carga con su resistencia acá. Básicamente lo que hacemos es eso. Tengo dos fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación con estos dos cables y otra fuente de alimentación con estos dos cables. Es decir, el protoboard está físicamente aislado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo voy a subir la tensión del lado del optoacoplador, lo que vendría a ser la salida de la fuente switching, ¿no? Si acá tendríamos este feedback en una fuente switching, yo lo conectaría en la salida, esta parte. Entonces yo lo que hago es subir la tensión de la fuente, como si se estuviese subiendo el ciclo de trabajo de la fuente switching y me estuviese elevando la tensión en la salida. Simulamos eso básicamente. Podemos ver cómo sube la tensión, 4,8 volt, y ahí ya se prendió el LED del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la tensión de la división de R1 y R2, que en este caso son 10K y 10K, lo cual, recordemos, en la teoría dijimos que si teníamos 2,5 volt en la entrada del referencia del TL431, empezaba a conducir la corriente. Entonces, de esa manera, cuando conduce la corriente, se enciende el LED que tenemos acá y, por ende, me satura el transistor del otro lado y me prende el otro LED. Eso es lo que estamos haciendo. En este caso, si yo tendría el feedback de la fuente de este lado donde está el LED, lo que estaría pasando es que me estaría tirando a masa, por ejemplo, el feedback y me estaría cortando el PWM. Al cortarme el PWM se descargan los capacitores y se vuelve a bajar la tensión en la salida. Entonces veríamos que baja la tensión en la salida y se vuelve a abrir el transistor de salida. Lo cual se vuelve a abrir el transistor que estaba cortocircuitando el feedback y de esa manera se hace un ciclo realimentado que todo el tiempo está prendiendo y apagando. Ese ciclo de control es lo que hace que la fuente se mantenga estable, ¿no? Tratamos de estabilizarla mediante una oscilación, un ciclo de lo que viene a ser la realimentación del circuito, que básicamente hace esto en cualquier sistema de control, ¿no? Va como tomando muestras y lo va comparando contra una tensión de referencia. Es básicamente lo que hace. Yo no tengo puesta la fuente acá porque tengo esta fuente, por ejemplo, que es la fuente que ya vieron un montón de veces, pero esta fuente no está aislada. De hecho, me puse a mirar recién en el laboratorio y no tengo ninguna fuente que esté aislada, que tenga un transformador donde tengo un devanado aislado del otro lado, como donde a mí me sirva usar este tipo de feedback. ¿Por qué? Porque en esta fuente de alimentación, por ejemplo, yo tengo un feedback que está armado con este potenciómetro y una resistencia SMD que va ahí, que lo que hace es tomar una muestra de la señal de la tensión de salida, la inyecta en el feedback y hace lo mismo que hacemos acá. Le dice, bueno, mirá, la tensión de salida es mayor a la realimentación, a la referencia que tengo adentro. Si es mayor el feedback a la referencia, entonces modificame el ciclo de trabajo. Entonces la fuente sube o baja la tensión dependiendo del valor que tenga en este visor resistivo. Esto lo vimos en todos los videos de fuente de alimentación, pero bueno, en esta fuente no tiene sentido porque no está aislada la fuente. Ahora, si en lugar de tener esta bobina, yo acá tendría un transformador, es decir, dos devanados con el mismo núcleo y demás, lo que tendría es un devanado extra. Ese devanado extra yo tendría que tomar una muestra de la señal, porque si no, ¿cómo sé la señal que tiene la salida? Y bueno, en ese circuito donde yo tengo un transformador acá y donde la fuente es aislada, es donde me sirve este circuito que tengo acá para controlar el LED. Porque ustedes estarán diciendo, bueno, pero acá hay un LED en el autoacoplador, del otro lado hay un transistor, cuando yo enciendo el LED se me satura el transistor, todo perfecto. Ahora, ¿para qué necesito el TL431? Bueno, por lo que vimos en la teoría, si ustedes no tienen un comparador que nos diga cuando superes esta tensión, prendeme el LED o apagámelo, entonces no podríamos controlar de manera correcta lo que viene a ser la realimentación de la fuente. En definitiva, y en un resumen muy grande, lo que estamos haciendo con el TL431 es un comparador. ¿Podríamos sacar el 431 y poner un comparador, un LM393 o un operacional? Sí, totalmente. Pero bueno, el TL431 tiene 3 pines, tiene menos costo y es más chiquito, lo cual es una solución bastante interesante para usar como comparador. Lo cual tenemos un TL431 que normalmente se lo usa como una referencia de tensión,
que lo estamos usando como comparador de tensión, lo cual estamos dándole un uso de comparador que no es nada raro porque lo hacen todas las fuentes switching. Si agarran una fuente switching con tele 494, por ejemplo, van a ver que usan un 431 para hacer esto mismo, para controlar por comparación lo que viene a ser la señal que está midiendo versus la referencia interna, que en el TL431 era 2,5 volt y cuando la supera me deja pasar corriente, me prende el LED y del otro lado me satura el transistor. Esto es lo que hace, no tiene mucha más ciencia, pero me pareció interesante porque en algún momento, viendo que no tengo ninguna fuente aislada, podríamos hacer una fuente aislada y poner este tipo de realimentación, que es lo estándar, lo que usa todo el mundo, para, para controlar la tensión de salida, que no es poca cosa, ¿no? Porque si no tendríamos una fuente inestable que podría tener cualquier tensión y no tenemos manera de controlarla. Así que bueno, eso es lo que a mí me interesaba mostrarles. Yo acá, en esta fuente, lo tengo limitado. Ahora el LED está apagado. Puse un LED para que sea más fácil de ver, obviamente. Si yo subo de vuelta a los 5 volt, bueno, me pasé con el potenciómetro de la fuente, tengo 5,5 volt, obviamente 5,5 volt es mayor que 2,5, entonces el 431 empieza a conducir, me satura el LED del autoacoplador y por ende del otro lado se satura el transistor. Ahora, como yo lo tengo conectado acá, no importa, porque yo lo tengo en emisor común y qué sé yo podría ponerlo en colector común, podría ponerlo con dos resistencias en colector y emisor y tomar de cualquiera de los dos puntos, de acá para allá, de la parte del transistor, del octoacoplador podemos controlarlo como nosotros querramos, no tenemos ningún problema. Ahora, de la parte del LED, normalmente se hace esta configuración. También van a ver, bueno, yo acá tengo puesto un capacitor de 100 nanofarados que es para que la transición entre 1 y 0, por ejemplo, como si fuese un integrador dentro de un operacional, no me genere ruido. Pero esto que está acá podría tranquilamente no estar, de hecho lo puedo sacar y no van a ver ninguna diferencia. Y si yo lo bajo la tensión, vamos a bajar y ahí bajamos la tensión, está por debajo de los 5 volt, el LED se apagó porque entiende que la tensión que hay en este punto, que la vamos a medir ya que estamos, ¿qué estoy midiendo acá? Esta tensión de acá es de 2,45 volt. No están viendo nada, ahí está. 2,45 volt es lo que estamos midiendo en la referencia de tensión, R1 y R2, es un divisor resistivo. Cuando yo eleve esta tensión y pase los 2,5 volt, efectivamente ahí se prende del otro lado. Fíjense en cómo tengo 2,508 y ya se prendió del otro lado, lo cual está funcionando bastante bien. Estoy comparando una tensión externa de la referencia contra los 2,5 volt que tiene el TL431, lo cual está bastante interesante. A mí me parece que es un circuito útil. No lo voy a hacer en una fuente en este video porque no tengo ninguna fuente preparada, pero lo vamos a hacer. Así que déjenme en el comentario si tienen alguna sugerencia de fuente de alimentación que quieran que pruebe, porque ya que la vamos a hacer, la fuente, vamos a hacer una fuente aislada. Ya que está, escucho ofertas en los comentarios a ver qué tipo de integrado quieren usar. Ya les digo, este es un LM2596, que es el típico de fuente switching que está por todos lados. Y aunque no está pensado para eso, yo tengo videos donde le puse un devanado auxiliar y podemos llegar a probarlo. Pero ya que está y tenemos que hacerlo de cero, me pueden dejar en el comentario qué tipo de fuente switching, qué integrado les interesa que pruebe. Y de paso hacemos una fuente switching aislada. Para el primer video de esto, para que no sea muy grande el shock de pasar de una fuente tan simple como esta, que es lo que están acostumbrados a ver por todos lados, a algo complejo, yo les diría que pasemos a una fuente continua, es decir, DC-DC. Entramos con continua, salimos con continua, baja tensión para que no sea peligroso y eso sí, aislamos el secundario del primario, como para que tengamos este circuito implementado en algo real, pero que sea de baja tensión y continua. Más adelante, si quieren, ponemos en vez de una fuente DC-DC, una fuente AC-DC, por ejemplo, la Viper 22, la Top 227, alguna de esas que entramos con 220 o con una tensión más alta y la pasamos a continua y demás. Lo que pasa es que esas son más peligrosas en el manejo. Pero bueno, espero que les haya servido el video, que hayan entendido cómo funciona este circuito. Así que bueno, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario, de darle like, de compartir y nos vemos en el próximo video. Chao.